Comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, esperamos tus comentarios. La puerta ya no estaba. Pero había algo en el umbral que no debía estar allí. La tarde caía lentamente sobre la casa de la abuela. Valeria, acostumbrada a los recuerdos de su niñez en ese lugar, sentía un extraño escalofrío recorrer su espalda al entrar. La casa, antigua y algo deteriorada, parecía respirar una atmósfera pesada, como si algo oculto la invadiera. Aunque siempre había sentido una inquietud al estar allí, nunca había tenido razones para cuestionar por qué. Ese día, sin embargo, todo estaba diferente. Cruzó el umbral de la puerta y el aire se volvió mucho más frío de lo normal. La sensación era difícil de describir, pero había algo en la forma en que el viento susurraba entre las rendijas de las ventanas que la inquietaba. La casa, que había sido un refugio lleno de risas en su niñez, ahora la recibía con un silencio sepulcral. Valeria recorrió lentamente el pasillo que la llevaba hacia el fondo de la casa, donde la habitación de su abuela siempre había estado. Sus ojos recorrieron las paredes cubiertas con fotos envejecidas y muebles de antaño. Sin embargo, un detalle llamó su atención: una de las puertas en el pasillo había desaparecido. No estaba allí. En su lugar, la pared parecía cerrarse sobre el umbral, como si jamás hubiera existido. Intrigada y un poco aterrada, Valeria se acercó a la pared. La tocó con cautela, sintiendo la frialdad de la superficie. No había ninguna rendija, ningún rasgo que indicara que había una puerta en algún momento. Su mente no podía procesar lo que veía. De repente, un ruido en el fondo del pasillo la hizo saltar. Era un leve crujido, como si alguien se deslizara suavemente por el suelo de madera. Dio un paso atrás, el corazón acelerado, pero al asomarse al pasillo vacío, no vio nada. Nada más que sombras al final del pasillo, casi como si la oscuridad misma la estuviera observando. ¿Por qué nunca había notado esa pared antes? La pregunta retumbó en su cabeza mientras el susurro lejano volvía a llenar el aire. Sin pensarlo, Valeria se dirigió hacia la pared. Al poner la mano sobre ella, una vibración ligera recorrió su cuerpo, como si un mecanismo secreto se hubiera activado. Entonces, de manera inexplicable, la pared comenzó a moverse, deslizándose hacia un lado, como si estuviera abriendo un portal. En el interior, una oscuridad absoluta aguardaba, engullendo la luz de su linterna, formando una profunda cavidad en el interior de la casa. Valeria retrocedió, el miedo se apoderó de su cuerpo, pero la curiosidad fue más fuerte. Algo la instaba a mirar dentro. La puerta, si es que alguna vez fue una, se cerró detrás de ella con un estruendo. Ya no había escapatoria. La habitación estaba tan oscura que Valeria no podía distinguir absolutamente nada. Su respiración se aceleraba mientras avanzaba lentamente, intentando mantener la calma. Los susurros, ahora mucho más cerca, llenaban el aire, como si provinieran de las paredes mismas. Se detuvo, buscando la fuente de esos sonidos. No había manera de ver nada, pero sentía que algo o alguien la estaba observando. Tal vez solo sea la casa, pensó, intentando calmarse. Tal vez el viento y las viejas maderas hacen ese tipo de ruidos. Pero el susurro persistió, convirtiéndose en un murmullo lejano que hablaba en un idioma incomprensible, imposible de entender. Algo en su interior la decía que debía irse, pero no podía. No podía abandonar el lugar que, por alguna razón inexplicable, la mantenía cautiva. La oscuridad a su alrededor se espesaba, como si la habitación misma estuviera creciendo, extendiéndose más allá de lo que sus ojos podían percibir. Cada paso que daba, la atmósfera parecía volverse más pesada, más densa. El aire se volvía irrespirable, como si algo invisible intentara sofocarla. La puerta que había desaparecido tras ella se había disuelto en la oscuridad. No había salida. De repente, una figura emergió del oscuro rincón de la habitación. No se movía, pero su presencia se hacía sentir con cada segundo que pasaba. Valeria intentó gritar, pero su voz no salía. Solo podía mirar esos ojos oscuros y vacíos, dos puntos negros que reflejaban todo lo que ella temía, sin ofrecer ningún consuelo. La figura no tocó a Valeria. No la abrazó ni la atacó. Simplemente estuvo allí, observándola. Sus ojos parecían absorberla, llenándola de un terror indescriptible. Valeria quería alejarse, pero sus piernas no respondían. Era como si la gravedad misma la hubiera atrapado.
Intentó moverse, pero su cuerpo estaba completamente paralizado. En el aire flotaban ecos de voces distorsionadas, risas lejanas que retumbaban en su mente. Algo en la habitación se estaba alimentando de su miedo. Y cuando pensó que todo iba a desmoronarse, la figura desapareció. Sin dejar rastro. Solo quedaba el silencio, un silencio tan absoluto que resonaba en su mente. El silencio era tan denso que Valeria podía sentirlo como una presión en su pecho. Cada respiración le costaba un esfuerzo creciente, como si el aire mismo fuera más espeso. En algún lugar, muy dentro de su mente, sentía que todo estaba por terminar, pero no sabía cómo, ni cuándo, ni de qué forma. Lo único que podía percibir era la oscuridad que la rodeaba, un vacío infinito que absorbía cada uno de sus pensamientos y sentidos. A medida que el tiempo pasaba, su percepción de la realidad comenzó a desdibujarse. La habitación ya no era una simple habitación. Se había convertido en un espacio extraño y amorfo, donde las paredes, el suelo y el techo se fundían en un todo indistinto, como si la habitación misma estuviera viva y respirara junto a ella. El terror la envolvía, cada paso que daba, cada intento de moverse, era inútil, como si algo invisible la estuviera manteniendo allí, atrapada. El aire era frío, gélido, y Valeria pudo sentir cómo sus extremidades se entumecían. Intentó gritar, pero su voz se ahogaba en el vacío, como si el mismo aire hubiera sido absorbido por la oscuridad. Su mente comenzaba a ceder ante la presión psicológica. Las sombras se alargaban, extendiéndose más allá de los límites de la habitación, hasta que todo lo que veía era un abismo oscuro e insondable. De repente, algo cambió. La atmósfera se cargó de una sensación tan palpable que Valeria pudo sentirla en la piel. Un escalofrío recorrió su espalda cuando, en el borde de su visión, una forma apareció. Al principio fue apenas un susurro de movimiento en la penumbra, pero luego se materializó, emergiendo de las sombras con una lentitud perturbadora. Era una figura humana, pero no humana en su totalidad. Sus contornos parecían distorsionados, como si la propia oscuridad lo estuviera deformando. Valeria no podía distinguir sus facciones, pero podía sentir sus ojos, grandes, oscuros y vacíos, clavados en ella. La figura no se movía, pero su presencia era tan abrumadora que parecía llenar todo el espacio a su alrededor. Valeria intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada en el centro de la habitación, sin posibilidad de escape. Un susurro comenzó a emanar de la figura. No era una voz humana, sino algo más profundo, más ancestral. Una vibración que resonaba en sus huesos, algo que la empujaba a entender sin palabras. Un dolor punzante se instaló en su cabeza, como si estuviera recibiendo una información que no podía procesar. La figura no hablaba en voz alta, pero cada palabra parecía resonar dentro de su mente, abriendo puertas que no quería abrir. Te hemos estado esperando. Esas palabras llegaron como un eco lejano, y Valeria sintió como su estómago se retorcían ante la simple sugerencia de que había sido parte de algo mucho mayor. Algo que no podía comprender. Un miedo más profundo que el que había sentido hasta ese momento se apoderó de su ser. La habitación comenzó a cerrarse a su alrededor, no física, sino emocionalmente. Se sentía pequeña, insignificante, como si nunca hubiera sido nada más que una pieza en un juego que no comprendía. La figura se acercó a ella, no con pasos, sino flotando, deslizándose por la habitación con una suavidad desconcertante. Cada vez que se acercaba, Valeria sentía que el aire a su alrededor se hacía más denso, más insoportable. Y sin embargo, sus ojos seguían fijos en ella, vacíos, mirando, observando, penetrando en lo más profundo de su alma. ¿Por qué estás aquí?, murmuró la figura, y Valeria sintió como si la pregunta no fuera para ella. Era una pregunta dirigida a su propio ser, algo mucho más allá de la lógica humana. ¿Por qué había estado siempre allí? ¿Por qué había sentido siempre esa presencia extraña en la casa de su abuela? La respuesta se perdió en la oscuridad, como una corriente fría que la arrastraba hacia un lugar sin retorno. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Valeria se desplomó, incapaz de mantenerse de pie. Las paredes se acercaban, pero no de forma física, sino mental. Las sombras las rodeaban, se retorcían, alargándose como lenguas de fuego que nunca tocaban su piel, pero quemaban su mente. La habitación se había transformado en una especie de prisión psicológica, donde la única salida era la aceptación. Nosotros, siempre hemos estado aquí,
continuó la figura. Esta vez, sus palabras no resonaban solo en la mente de Valeria, sino en toda la habitación, en cada rincón de su ser. Y ahora tú eres parte de nosotros. La verdad, la cruda realidad, comenzaba a desmoronarse dentro de Valeria. Estaba atrapada, sí, pero no solo en una habitación sin puertas. Estaba atrapada en su propia mente, en su propio miedo. Las sombras que la rodeaban no eran solo las sombras físicas de la habitación, sino las sombras de su conciencia, de todo lo que había intentado ignorar, de todos los miedos que había escondido en lo más profundo de su ser. Y esas sombras se alimentaban de ella, creciendo con cada respiración, con cada intento de huir. Estás aquí porque perteneces aquí, dijo la figura, y Valeria sintió que esas palabras la atravesaban como una lanza afilada. Nunca habrá salida. Las sombras la rodearon por completo, cubriéndola, absorbiéndola. Ya no podía ver nada, ni siquiera la figura que la observaba. Solo quedaba la oscuridad y la presencia infinita que la vigilaba. Las voces, los susurros, los ecos, se entrelazaban, formando una sinfonía de desesperación que se fundía con el sonido de su propio corazón latiendo en su pecho. Pero nada de eso importaba. El miedo, la desesperación, la angustia, ya no significaban nada. Solo quedaba el vacío. Finalmente, Valeria entendió. La habitación sin puerta no era una habitación como las demás. Era una prisión eterna, no física, sino mental, una trampa para aquellos que se atreven a entrar. Y ella ya estaba atrapada allí para siempre. La oscuridad la envolvió por completo. Y la casa permaneció en silencio, como siempre lo había hecho. Sin puertas, sin salida,